Como congregación, comunidad, estamos viviendo tiempos importantes de parte del Espíritu Santo, de parte del Señor. Creo que ha sido un año sorprendente. No sé quién está de acuerdo con que ha sido un año bastante sorprendente. Culto tras culto, el Señor tiene algo nuevo. Como no podemos venir a decir como que ya no es la rutina de venir y que, no sé, está la alabanza, está la palabra, me voy para mi casa y el culto planito. Sino que es sorprendente que hasta el Señor nos ha roto el esquema, el horario, y nos hemos tenido que quedar más tiempo. Y eso ha generado cortocircuito en varios. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere en este tiempo es quebrarnos la estructura. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias o sus celulares, porque aquí tenemos varios nativos digitales, en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14 del versículo 11 en adelante. Vamos a estar viendo varias citas bíblicas, así que estén atentos ahí con su celular y el buscador para ir haciendo concordancia con lo que vamos a hablar hoy día. Éxodo 14 desde el versículo 11. ¿Están todos listos? ¿Sí? ¿Alguien falta? ¿Estamos ok? Ya, vamos a leer. Éxodo 14, versículo 11. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y aquí los que puedan subrayar con lápiz o en la aplicación, dice: no tengan miedo. Les respondió Moisés: mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Para contextualizar un poco, yo sé que lo que voy a decir probablemente, porque yo a veces me sigo creyendo joven, va a ser un poco old school, pero ¿quiénes vieron El Príncipe de Egipto? Genial, una muy buena película, si pueden verla, véanla. Contextualiza bastante de lo que es la palabra hoy día. La película nos cuenta, y la palabra también nos cuenta, que estaba el pueblo egipcio, que ya tenía como esclavo a los hebreos, pero Dios mueve el corazón de una madre que tenía que rescatar a su hijo y lo mete en una cesta de madera y lo pone en el río Nilo, y ese joven o ese bebé llega a la casa de Faraón y es adoptado y criado como un egipcio más. Pero como Dios es el Dios de las cosas ilógicas, es la persona encargada desde su nacimiento, que Dios había puesto como propósito, que él fuera el libertador del pueblo hebreo. Era la persona que Dios iba a mover para que él fuese el líder de este pueblo. Y bueno, suceden varias cosas, él se cría como egipcio, después mata a alguien, y aquí hay una parte súper importante, que es que Dios lo saca de Egipto y lo lleva al desierto. Y de eso es lo que les quiero hablar un poco hoy día. Muchos de nosotros, en todo lo que estamos viviendo como congregación, hay diferentes etapas que estamos viviendo. Y eso, si lo podemos ejemplificar de alguna forma, son diferentes desiertos de nuestra vida. Pero hay dos tipos de desiertos. El primer tipo de desierto es que a causa de mi pecado, yo estoy en el desierto. Y ahí es cuando la paso más mal, porque sé que fue mi culpa, porque desobedecí los límites que Dios ha puesto. Pero el segundo tipo de desierto, que es el doloroso también, pero es el que Dios me lleva a pasar, o me saca de donde estoy y me lleva al desierto, porque hay algo que yo tengo que aprender. Todos los procesos que vivimos, el Señor nos quiere hacer aprender algo, pero en específico, cuando Dios te lleva al desierto, es porque algo es lo que tengo que aprender. Quiero que nos vayamos a Oseas, capítulo 2, versículo 14. Ahí, si el Toto nos puede ayudar con la proyección. Oseas capítulo 2, versículo 14.
Dice, por eso ahora, en la versión que yo tengo y después leemos la otra, por eso ahora voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Y la versión de ella dice, pero aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Quiero que pienses un momento en qué estás viviendo. Puede ser quizás una enfermedad, proceso ahora, varios entraron a la universidad, varios entraron al colegio. Puede ser un tipo de desierto, problemas en el trabajo, puede ser otro tipo de desierto. Pero, ¿qué pasa? ¿Con qué actitud estoy viviendo ese desierto? Porque la mayoría o comúnmente tendemos a irnos a reclamarle al Señor y que es válido. Yo siempre, hay algo que he aprendido en este tiempo, es que el minuto de pataleta es válido. Uno se puede quejar. Porque Dios, somos seres humanos, Dios no niega las emociones que vivimos ni los procesos que vivimos. Entonces como, pero Señor, ¿por qué? Yo siempre tiendo como a discutir con el Señor, pero el problema es cuando el cristiano transforma ese minuto de pataleta en su vida constante. Cuando vives reclamándole al Señor todo el tiempo lo que estás viviendo. Y empezamos con preguntas como, por ejemplo, ¿por qué esto me pasa a mí? Siempre estoy viviendo lo mismo. Y aquí la más peligrosa es, antes estaba mejor. Y si revisamos el capítulo de Éxodo 14, te invito a leerlo en tu casa como para no estar revisando cita por cita. Unos versículos más adelante, el pueblo de Israel hace este reclamo, así como, oye, nosotros no queríamos salir de Egipto. Estamos aquí entre medio de cruzar un mar. Atrás tenemos a los egipcios que nos quieren matar y estamos aquí, nos trajiste prácticamente a morir. Siendo de que para ellos era visible que Dios estaba ahí, porque al momento que ellos salen de Egipto, el Señor pone una nube que los acompañaba de día y una columna de fuego que los acompañaba de noche. Entonces era mucho más visual que estaban con el Señor. Entonces a veces tenemos esta mentalidad de esclavo, que es como, Señor, si tú no hubieses iniciado este proceso, yo estaría mejor. Porque lamentablemente para el ser humano es más fácil vivir en medio del dolor que abandonar esa herida y dejar que Dios la trate. Es mucho más fácil y mucho más cómodo vivir de problema en problema, de acostumbrarme a vivir con ansiedad, porque claro, una pastilla lo puede solucionar. Y aquí no quiero no estoy estigmatizando el control de pastillas. Si su cuerpo no está funcionando químicamente, uno tiene que ir al doctor. Eso lo sabemos y nuestro apóstol también nos lo ha dicho. Pero es cuando yo comienzo a depender de las pastillas y comienzo a crear estas estructuras que me son más fáciles de sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo quiero controlar el proceso que estoy viviendo. Y la vida del cristiano no se trata de controlar. Si nos vamos a la palabra en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está haciendo su última oración en el Getsemaní, es como, Señor, no quiero. Jesús, sabiendo lo que iba a pasar y que por amor a ti, por amor a mí, iba a sufrir mucho, Señor, no quiero, de verdad no quiero. Pero sé que esta es tu voluntad, cedo mi control y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Jesús era manso y humilde de corazón. ¿Y qué pasa con estas estructuras que vamos creando? Muchas veces estas estructuras, en el plano, después vamos a hablar plano congregacional, pero estas estructuras a nivel personal se comienzan a transformar en nuestros dioses. Y el trono que tiene que ocupar el Señor lo comienzan a ocupar estas estructuras. Y esa no es una forma de vida que se pueda sobrellevar a largo plazo, porque en algún punto vas a colapsar, porque no estamos creados para el control, estamos creados para adorar. Y esa es una diferencia muy importante que tenemos que aprender. Cuando estoy en el desierto, el Señor quiere que yo tenga la mentalidad de hijo. La palabra dice que el hijo acepta la corrección del padre. Y cuando yo estoy en este desierto, en vez de preguntarme, ¿por qué me está pasando esto? Señor, yo antes estaba mejor. Mejor cambiemos la pregunta. Señor, ¿qué tengo que aprender de esto?
Señor, ¿qué estructura tengo que abandonar? Porque muchas veces son cosas que hemos tomado como normales y que a veces no son normales. Por ejemplo, tener una mala relación con nuestros papás. La palabra dice, uno de los mandamientos más importantes, honra a tu padre y a tu madre. Y a veces estamos acostumbrados y nos escondemos que en nuestra adolescencia, como nadie me entiende, yo voy a pelear con mis papás. Y eso a la larga no trae bendición. Yo dentro de mi proceso te puedo contar que yo no tuve una buena relación con mi papá. A tal punto, chiquillos, que yo creo que como en mi adolescencia, yo creo que fue mutuo, que con mi papá terminamos odiándonos y dentro de la casa era un caos solo por la relación que yo tenía con mi papá. Pero el Señor empezó a tratar mi corazón porque entendí que mi papá había tenido ciertas vivencias, bueno, en verdad el Señor me hizo entender, él tenía ciertas vivencias y probablemente él no iba a cambiar, pero la que tenía quizás un corazón o menos edad para que el Señor me moldeara era yo. Y a veces honrar a tus papás significa quedarte callado y no seguir discutiendo. Y eso para un joven es bastante difícil, sobre todo cuando creemos que tenemos la razón. Porque en eso no hay bendición. Y me acuerdo que en una de las últimas etapas, cuando el Señor ya restauró la relación con mi papá y él está a punto de fallecer, estábamos los dos solos en el hospital en la noche y me dice, Abby, si hay algo que yo tengo que destacar de ti, es que siempre me honraste. De todo lo malo que pasamos, siempre me honraste. Siempre cumpliste ese mandamiento. Y yo así como que quedé para adentro porque yo como que en realidad el Señor empezó a transformar tanto mi vida que hay cosas que cuando el Señor restaura tu vida empiezas a hacer de forma natural y automática y no te das cuenta. Y mi papá me dice, cumpliste al final el mandamiento que el Señor te manda en la palabra. Y fue como, ya Señor, como ya mi papá se puede ir tranquilo porque lo logramos, ya, como un ticket. Pero en el fondo hay estructuras a las que tenemos que abandonar. Y como hijos tenemos que tener en claro que tenemos que aceptar la corrección del Padre, por más dura que sea. Porque, no sé, por ejemplo, tenemos algunos, no tengo 22, pero la mayoría de la edad promedio acá es 22, 22 años de experiencia versus que la edad promedio de los papás de los que estamos acá son entre 50 y 60, bastante rango de experiencia. Porque cuando los papás te dicen, hijo, por ahí no, yo voy a ir para allá porque yo sé que ahí va a funcionar, y después no funciona, y uno se devuelve como, mi mamá o mi papá tenía razón. Y con el Señor pasa lo mismo, cuando el Señor te dice, hijo, por ahí no, y dele. Y eso también es una estructura y una forma de vida de llevar siempre la contraria. Y ahora llevándolo al plano congregacional, por ejemplo, ha pasado en los últimos cultos que hay una canción que empieza a sonar y es la misma canción, y es la misma canción, y es la misma canción. Y ahí hay varios que les ha estado incomodando. Y eso porque uno cometa después del culto, como que suene siempre la misma canción, porque estamos acostumbrados al culto microondas, que vamos con una canción, vamos con otra canción, vamos con otra canción, y ojalá que esto se termine pronto porque tengo que ir a estudiar, porque me di esta ventana de tiempo, y en realidad yo tenía que ir a hacer un trabajo, y en realidad me di esta ventana de tiempo y tengo que ir a compartir con otra persona, y ojalá que el culto termine pronto porque yo tengo compromisos. Y que tener compromiso y compartir con la gente no es malo. El problema es cuando venimos al culto y estamos tan acostumbrados a la estructura del culto que perdemos el enfoque en disfrutar de lo que el Espíritu Santo te quiere entregar. Porque venimos con el corazón tan cerrado a la estructura de que tengo horarios el día viernes que me pierdo lo que en realidad el Espíritu Santo quiere ministrar a mi vida. ¿Qué pasa si hoy día, por ejemplo, no hubiese habido palabra y nos hubiésemos quedado solo con la adoración? Raro, porque como un culto no va a tener palabra. Pero el Espíritu Santo este año, como congregación y como jóvenes, nos quiere llevar a un escalón más arriba. Y para subir ese escalón más arriba, tengo que morir a todo lo que yo conocía como estructura antes para comenzar a recibir lo nuevo.
Porque si estoy lleno de cosas viejas y de las cosas que yo estaba acostumbrado, no estoy apto para recibir. ¿Por qué? Porque el corazón está lleno de lo que ya conocía. Y en el desierto al que Dios me lleva, quiere que abandone lo que yo conocía para volver a conocer de nuevo lo que Él me quiere entregar. Job es un claro ejemplo de que, bueno, en esta disputa que tiene el enemigo de ir a provocar al Señor, de cómo Él nunca te falla, como dame permiso como para probarlo, para que falte a tu nombre. Y el Señor, sabiendo el corazón que tenía Job, lo tocó. Y Dios, si lo vemos en el libro completo, Dios guarda silencio. Y a veces el silencio es incómodo. Porque a veces necesitamos pasar procesos en el desierto, en el que vamos a sentir que Dios está callado cuando en realidad lo tenemos al lado, igual que el pueblo de Israel. Esa nube y esa columna de fuego te acompañan durante todo el día, pero como no lo estás escuchando, eso también es un quiebre de estructura. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en el mundo en el que estamos hoy día que algo tiene que estar sonando todo el tiempo y que todo tiene que ser rápido. De hecho, yo trabajo en redes sociales y los contenidos que hacemos para redes sociales no pueden superar los videos 6 segundos porque la gente ya no te pone atención. Y es un tremendo desafío que en 6 segundos yo tengo que condensar la información de toda una campaña para que la gente logre ver el video. Porque 15 segundos ya no bastan. Y eso lamentablemente también lo tenemos que aplicar en los contenidos, porque si nos pasamos de los 15 segundos, los chiquillos no van a ver las instrucciones del culto. Entonces, en el desierto conocemos cosas de Dios que no conoceríamos de otra manera, porque el silencio también te lleva a analizar. Cuando tengo esta actitud de Señor, ¿qué tengo que cambiar? El Señor te va a empezar a mostrar. Quizás no va a ser audible, pero el Señor te va a mostrar, hoy quizás mi forma de relacionarme con otros no está bien. La relación que tengo con mis papás no está bien. Quizás estoy priorizando más las relaciones de fuera que ir a disfrutar el culto. Y así una sucesiva de preguntas que yo creo que el Señor a varios les está mostrando en este momento y se están analizando y qué es lo que está pasando. El Señor, como lo decía Tomás al inicio del culto, el Señor quiere un quebranto de corazón, y eso solo se produce cuando estás solo en el desierto. Porque no hay nadie más, solo tú y Dios. Y ese quebranto te permite tener mayor intimidad con el Padre y conocer cosas que antes no habías conocido del Señor. Como te hablaba de Job, él al final, en uno de los últimos capítulos, dice, de oídas te había oído, todo el conocimiento que él tenía del Señor, mas ahora mis ojos te ven, porque tuvo que pasar un proceso en el que Dios estaba en silencio, estaba obrando, le quitó todo, pero él permaneció. Y la gracia del desierto, cuando estás con el corazón quebrantado, es permanecer. Y aquí viene la inyección de ánimo de parte del Señor para varios. No se rindan, no se desanimen. Puede que las cosas vayan muy mal ahora, pero el Señor siempre va a tener un propósito detrás de todo lo que estamos viviendo. La palabra dice que con el mismo consuelo que recibimos vamos a consolar a otros. Yo me acuerdo que creo que hace 2 años tuvimos un retiro en Los Lirios y conté mi testimonio. Y la Maripi, que es mi coyuntura, siempre me repitió durante todo el proceso, con el mismo consuelo que fuiste consolada, vas a poder consolar a otros. Y el sábado pasado, el Señor me permitió poder compartir en otra iglesia en un retiro de mujeres, y yo la verdad fui a tocar piano, y como a mí me gustaba tocar, fui y me invitaron, y de repente el Señor, ya estaba por finalizar, y el Espíritu Santo empieza, cuenta tu testimonio. Me hice la loca. Después el Señor de nuevo, cuenta tu testimonio. Y dije, Señor, igual tiene como detalles fuertes como para contarlo completo. Y es como amiga, basta, cuenta tu testimonio. Ya, hagamos la corta. Y así como, ya.
y fui a donde la chica que estaba coordinando la alabanza y le digo así como, Katy, como que el Señor me dijo, Abby, dale, no me dejó ni terminar. Y empecé a contar mi testimonio y fue increíble que habían varias hermanas que habían vivido lo mismo y nunca habían tenido un proceso de sanidad interior como el que se había dado, que bueno, el retiro fue de sanidad interior, que estaban viviendo en la mañana y el Señor me recuerda esa palabra. De la misma forma que fuiste consoladas, hoy día te permito que cuentes tu testimonio para consolar a los demás. Ningún sufrimiento no va a tener propósito. Por ejemplo, si le están pasando mal en la U, probablemente cuando tengan discípulos, los que no tienen discípulos todavía, van a poder ayudar a sobrellevar a sus discípulos cuando estén estresados por la U. Hay varias hermanas de acá que han podido ayudar con su testimonio, varias de acá también han ministrado mi corazón, o el Señor ha ministrado mi corazón a través de ellas, con su testimonio. ¿Por qué? Porque esa es la gracia del cuerpo, que de todas las vivencias que estamos viviendo, valga la redundancia, nos podemos ir animando los unos a los otros. Porque la gracia también de hacer iglesia es que tu pena o tu desierto no lo pases solo. El peor error que podemos cometer cuando pasamos un desierto es aislarnos y no hablar con nadie. Aislarte y que cuando termine el culto te vas. Aislarte y no hablar de lo que te pasa. Amigos, si quiere llorar cuando venga el culto, llore. ¿Qué mejor lugar para poder llorar y para ser consolado por el Espíritu Santo? Siempre va a haber alguien también que va a extender sus brazos, porque algo que he aprendido de mi suegra es que el Señor nos ha dado manos para poder abrazar a otros. El Señor siempre te va a dar ese toque especial para poder abrazar a tus amigos de la universidad, a tus compañeros del trabajo que le estén pasando mal, porque ese algo distinto es el Espíritu Santo. Y como decía el Tommy, el Señor te va a usar y no te va a avisar cuando te va a usar. ¿Por qué? Hay algo que aprendí en este tiempo, es que la gente que está afuera ya no quiere conocer más de la Biblia. ¿Por qué? Porque el error de la iglesia durante muchos años ha sido ir a predicar hacia afuera y condenar a la gente. Y aquí iglesia me refiero a cualquier denominación. Ha sido condenar a la gente de tal forma que cuando tú le dices a alguien que eres cristiano es como, ya sí, ya sé que me voy a ir al infierno. Cuando en realidad tiene que ser todo lo contrario. Y nuestro testimonio hoy día está pesando más que lo que estamos diciendo. Y quizá a través de ese abrazo el Señor va a ministrar a otra persona. ¿Por qué? Porque el Señor quiere demostrar su amor a través de ti. Pero yo tengo que estar atento. Y también pasa que creemos que los milagros solo van a suceder cuando traemos gente dentro de la iglesia. Y ya basta. La iglesia no son las 4 paredes que nos están conformando hoy día. Tenemos que salir a buscar almas afuera. Porque si la gente no quiere venir, no nos podemos quedar en la posición de como, es que si la gente no quiere venir, como que en realidad no vamos a hacer nada. No, el ánimo que debemos tener como hijos del Señor es sacar a la iglesia de estas 4 paredes y salir afuera a buscar las almas. Porque la palabra dice, id y haced discípulos a todas las naciones. No traigan la gente a la iglesia y acá los vamos a hacer discípulos. Jesús iba de lugar en lugar haciendo discípulos. La gente quería ver los milagros. Jesús se iba moviendo. Jesús no dijo así como, ya vengan y yo los voy a sanar. No, Jesús se va moviendo. De hecho, y cuando estaba estudiando la palabra, tiene una lógica los viajes de Jesús. No fue porque sí que parte en un lugar, parte en otro, es porque entre medio de pueblo y pueblo, él sabía que con alguien se iba a encontrar y ese alguien necesitaba ser sanado, ese alguien necesitaba ver un milagro. Y me imagino que los discípulos como, Jesús, este camino es mucho más corto para llegar a tal lugar, o mejor, como estaban en conflictos de pueblos en ese tiempo, mejor no, rodeemos este otro pueblo para no tener problemas. Pero Jesús, ¿a qué vino? A quebrar la estructura.
Y si yo sigo pendiente de la estructura, me voy a perder de lo que el Señor quiere hacer. O pasa el otro fenómeno, que me acostumbro a ver tantas cosas dentro de la iglesia, tantos milagros, tantos prodigios, que empiezo a transformar esto en una adicción a dopamina. ¿Y a qué me refiero con esto? Con la adicción a dopamina es que me empieza a traer más el milagro de que quién está efectuando el milagro. Y la pregunta de hoy día es, ¿quién está ocupando el trono realmente? ¿Esta estructura que yo me construí? De que el culto tiene que ser de esta forma, yo me voy a relacionar de esta forma, justificándolo bajo, es que yo soy así, mi personalidad es así. ¿Qué sentido tendría que el Señor dice que hace todas las cosas nuevas? Que el Señor restaura todo. La palabra no se contradice a sí misma. Nosotros nos contradecimos a sí mismos. Dios tampoco se niega a sí mismo. Dentro del desierto también el Señor promete llevar a la tierra prometida. Y es muy curioso que el pueblo de Israel, a pesar de ver tantos prodigios y milagros del Señor, para ellos se transformó en una estructura el reclamar y obtener, reclamar y obtener, reclamar y obtener. Porque vemos en Éxodo 16, el milagro del maná, que el pueblo hebreo empieza a reclamar como, oye, no tenemos que comer, nos trajiste al desierto a morir de hambre. Cuando éramos esclavos, yo tenía esto, esto y esto. Cuando yo era esclavo, tenía esto y esto. Como, yo me pregunto, en mi cabeza, sin juzgar, obviamente, ¿viste el tremendo milagro? Y encima te ponía a reclamar por el pan. Es como, el Señor abrió el mar de mitad y mitad, pasaste por el medio y aún así dudamos. Y hay algo que nos pasó en discipulado el año pasado, cuando una de mis discípulas, que no voy a revelar la identidad, nos contó que estaba leyendo del pueblo de Israel y dice como, nos comparte así como, oye, yo estaba leyendo esto y es como que no entiendo el pueblo de Israel cómo actúa de esa forma. Y dice que ella escucha la voz del Espíritu Santo y le dice, tú también actúas así en varias ocasiones. Y es porque a veces nos transformamos el pueblo de Israel, que a pesar de ver los milagros y prodigios que tiene el Señor, nos quedamos ahí y se transforma en un loop el reclamar, Señor, es que ¿por qué? Es que Señor, es que ¿por qué? En vez de seguir avanzando hacia la tierra prometida. Para ellos la tierra prometida era una tierra donde fluía leche y miel. Y quiero que pienses la cantidad, los que vieron la película, la cantidad de gente que salió de Egipto. ¿Y cuántos lograron llegar a la tierra prometida? Muy pocos. ¿Por qué? Porque hay algunos que, a pesar de ver los prodigios y milagros del Señor, no quisieron abandonar la estructura y la mentalidad que tenían y se perdieron el haber llegado a lo que Dios les había prometido. Y eso es súper peligroso, porque a veces nos transformamos en este pueblo de Israel y nos perdemos el llegar a la tierra prometida, que para ellos era un territorio físico, pero para nosotros hoy día la tierra prometida es la venida del Señor. Y eso es algo de lo que no hemos hablado, no hablamos comúnmente. Porque si yo pregunto, ¿cuántos anhelan que el Señor vuelva? Silencio. No puedo estar amando más el milagro de lo que tengo que amar la venida del Señor. Tengo que anhelar, la palabra dice, las novias anhelan que llegue la boda. No estoy hablando de mí, estoy hablando de la palabra. La novia anhela que llegue el novio, que el novio vuelva. Dice la palabra del Señor que nosotros somos la novia y nos tenemos que estar preparando para anhelar la venida del Señor, porque claro, nuestra tierra prometida es la venida de Jesús y estar en el cielo. Pero más que estar en el cielo, ¿de verdad no te emociona ver cara a cara a Jesús? Más allá de que vamos a estar en un lugar donde no hay dolor, no va a haber dolencia física, vamos a estar alabando al Cordero sin límite de tiempo, porque en realidad el tiempo ya no va a existir, pero ¿de verdad no te emociona saber que vas a poder ver cara a cara a aquel que cuando estabas llorando en tu pieza te estaba consolando? El mismo que cuando viniste al culto obró sanidad en tu vida.
El mismo que usó a alguien que cuando estabas en dificultad te ayudó. Porque a veces lo centramos tan humanista que creemos que, es que el hermano tuvo la buena voluntad. Y que no negamos que el Señor usa a diferentes hermanos, y gloria a Dios por la gente que se deja usar por el Señor. Pero cuando pierdo el foco y empiezo a entronizar otras cosas, pierdo lamentablemente el foco de lo que el Espíritu Santo quiere obrar en mi vida. El Señor no quiere que seamos el pueblo de Israel. El Señor quiere que volvamos, los que pueden leer Hechos, léanlo, quiere que volvamos a la iglesia de Hechos. La iglesia que estaba esperando fervientemente esta promesa de que el Señor les iba a enviar un consolador, que el Señor les iba a enviar el Espíritu Santo. Esos que estaban unánimes orando, esos 120 que no desfallecieron en oración. Porque el Pentecostés alrededor eran 500. De esos 500 varios se aburrieron porque no vieron nada y se fueron. Ahora mi pregunta es, ¿tú quieres ser de la generación que se quedó pegada y que no logró llegar a la tierra prometida? ¿O queremos ser la generación que está esperando el regreso de Jesús? La generación que está esperando el regreso del Mesías, el regreso del novio. Cuando no vamos a tener más tribulación. Pero es un proceso. Hay un amigo mío que siempre que le mencionamos la segunda venida dice, no, déjenme terminar de estudiar. Y es porque a veces no, es un proceso. O sea, hay cosas que como seres humanos vamos a tener que vivir y no nos podemos hacer los locos. Porque estamos en esta tierra y hay propósitos que cumplir, hay almas que tenemos que ir a buscar y como la venida del Señor se acerca, nos tenemos que poner las pilas para que la mayor cantidad de gente conozca al Señor. Y esa gente, el Señor la va a conocer ellos van a conocer al Señor a través de ti. Porque ustedes van a ser la única Biblia que ellos van a poder leer. ¿Porque tú crees que ellos van a estar interesados en abrir la Biblia? Si les dijeron que este Dios era de condenación, que si no cumplían ciertas normas iban a ir al infierno. Yo tengo una tía que está tan dolida porque mi tío se convirtió y bueno, un poco especial, y le dijo a mi tía que como ella no creía en el Señor, se iba a ir al infierno. Y ahora cada vez que a mi tía le sacamos el tema de conversación del Señor, dice, no quiero escuchar porque sé que me voy a ir al infierno. Y el corazón se endurece con esas cosas. Porque te imaginas tú si el Señor te dijera, o cualquier persona te dijera, que lo vamos a bajar, cualquier persona que te dijera, no, es que si tú no haces esto, esto y esto, te vas a ir al infierno. Y como esa gente no tiene la cobertura que tú tienes, porque no tienen al Espíritu Santo dentro de sus vidas, se va a creer cualquier cosa. Por eso es necesario actuar con amor para aquellos que lo necesitan. Pero ¿cómo consigo todas estas herramientas? Cuando estoy en el desierto y me despojo a lo que yo conocía como vida y comienzo a recibir lo que el Señor quiere entregarme. Ya estamos terminando, así que le voy a pedir a los músicos que puedan pasar adelante. Ahora quiero que pienses qué desierto estás viviendo. ¿Qué estructura? Yo creo que el Señor ya te reveló cuál es la estructura que hay que votar hoy día. Es necesario comenzar a votar lo que conocemos para que el Señor vaya trayendo nuevas formas de vida. Lo primero que le decimos a la gente que acepta al Señor es que a través del Espíritu Santo abandonan su viejo hombre, abandonan su vieja vida. Pero eso no es algo que tenemos que hacer solamente cuando nos bautizamos. A veces mal aprendemos cosas por tomar el control. Mi pregunta es, y en realidad el Espíritu Santo te la hace idea, ¿es necesario seguir viviendo con ansiedad? ¿Es necesario seguir viviendo con ese problema? ¿De verdad es más cómodo estarte ahogando o sentir que te estás ahogando todo el tiempo?
¿Es necesario tener tantos conflictos siempre? ¿Es necesario no querer descansar cuando en realidad tengo a una oración la llave para poder ser libre de estas cosas? ¿Por qué es tan difícil a veces dejarse ministrar por el Espíritu Santo? Y lo transformamos en un loop con el pueblo de Israel. Voto todo, Señor, haz tu voluntad, pero soy cero cuidadoso con la sanidad que el Señor me está entregando. La palabra dice que cuando un espíritu es echado y dejo la puerta abierta, entran 7 más. ¿Por qué? Porque no cuida mi sanidad. Chiquillos, yo entiendo que hay muchas cosas que nos gustarían hacer, pero hay límites que el Señor estableció. ¿Por qué? Y pregúntale al Señor, Señor, ¿para qué existen estos límites? Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, el Señor no de gracioso les dijo, no coman de este árbol. El Señor le estableció límites. Y esos límites es porque Dios te quiere cuidar. Te lo ejemplifico aún más. Si un bebé está corriendo con un cuchillo y los papás le dicen que no, claramente es porque, ¿qué te dice la lógica? ¿Qué va a pasar? Se puede hacer daño con el cuchillo. Y por eso, con esto te ejemplifico que a veces los no de Dios son para que no te metas en problemas. Y a veces somos tan testarudos que ese es un problema generacional, que creemos tener la razón, que nosotros queremos, por ejemplo, enseñarle al gobierno cómo tiene que hacer las cosas. Comenzamos a adoptar ideologías que queremos traer adentro de la iglesia. Estamos permitiendo que el feminismo entre también a la iglesia. Y esto te lo digo porque tuve un periodo que fui feminista y fue el peor periodo de mi vida porque no estaba dentro del orden del Señor. Y comenzamos a adoptar cosas, a traerlas de afuera porque creemos que es lo correcto. Porque no es de conservadores, no es de que somos de derecha, porque la política no es parte de lo que es la iglesia. La iglesia es el Señor, la iglesia la formamos nosotros. Pero hay cosas con las que tenemos que ser cuidadosos. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón tiene que ser un altar. La palabra del Señor nos hablaba la semana pasada. El fuego en el altar tiene que permanecer encendido. En el pueblo de Israel, cuando tenían el altar, las familias se organizaban para que el fuego fluyera y estuviese prendido día y noche, día y noche. Familias que tenían que ir a buscar, familias que tenían que organizarse. ¿Por qué? Porque el fuego del altar no se podía apagar. Y nos hemos acostumbrado tanto a poder meter cosas dentro de la iglesia, a tanto reclamo, que el fuego se apaga. No es sano que estemos reclamando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hacemos esto, y te lo ejemplifico. Señor, bacán, pero de acá no. ¿Por qué? Porque esta estructura la construí y yo no quiero que entres. ¿De verdad no te parece un poco soberbio? Decirle, Señor, acá no. ¿Quiénes somos para poder decirle que no al Señor? ¿Por qué nos acostumbramos a... El humanismo se ha metido tanto en nosotros y nos ha arraigado tanto que perdimos el conocimiento de quién merece estar en el trono. ¿De verdad no te hace un poco de ruido? ¿Quién tiene que estar acá? El Señor. Porque ¿sabes lo increíble? Y es algo que escuché hace un par de semanas que me quebró tanto el corazón, que fue que el mayor acto de amor de Jesús, más allá de morir en la cruz, no fue el más grande. Fue que siendo hombre, teniendo manos para tocar, teniendo ojos para ver, decidió no pecar por amor a ti y por amor a mí. Y a veces somos tan desagradecidos que creemos que el culto es venir, me siento bien y me voy. Y en la semana quedo vacío. Pero el Señor en este escalón
que quiere que crucemos o que quiere que subamos, es que la vida va más allá del culto. El milagro está en tu casa, el milagro está en la universidad, el milagro está cuando tomas un colectivo, cuando te subes a la micro. Hay milagros que van a suceder y van a empezar a suceder en las áreas que tú te estás moviendo, que cuando nos juntemos al culto va a ser solo para contar lo que el Señor está haciendo afuera, no lo que está haciendo dentro de la iglesia. Y es nuestra responsabilidad como jóvenes que la palabra profética se cumpla. Porque Dios te puede dar una palabra, pero si tú no te pones manos a la obra, esa palabra va a empezar a dar vueltas como una pelota. Y va a empezar a dar vueltas, va a empezar a dar vueltas. Y la palabra no se va a cumplir hasta que tú digas, Señor, que te pongas la 10. Y digas, Señor, aquí estoy. Quiero ser parte de esto. Me quiero subir a la micro. Señor, yo quiero ser parte de esta generación que va a cambiar. Hay algo especial en nuestra ciudad. Muchas personas lo han confirmado, pero para que esto especial encienda, porque chiquillos, yo sé que todos, y lo he podido compartir con muchos, todos sabemos que algo va a pasar, que algo está por explotar, pero no sabemos qué es. Empápate de eso, de estar con esa expectativa de que, Señor, ahora... Y de ir al culto, y aunque pase lo que pase, Señor, ahora viernes tras viernes, domingo tras domingo, incluso en tu casa. Porque incluso en tu dormitorio, en tu lugar íntimo, puede haber un derramar del fuego del Espíritu Santo. Se puede manifestar el Espíritu Santo. Hay tantos milagros que pueden ocurrir dentro de la familia. Y no te hablo de cosas sobrenaturales. Te hablo de la restauración, de la relación que tenemos con nuestros papás, de la relación que tenemos con nuestros hermanos, porque créeme que no es normal no preguntarle a tu hermano cómo está. El Señor quiere restaurar relaciones, pero para eso tienes que quebrar estructuras. Basta ya del egoísmo, basta ya de creer que porque yo tengo la razón, las cosas van a funcionar mejor. A veces es preferible perder la razón y ganar relaciones. El Señor se mueve en la unidad. Y si estamos desunidos, no vamos a ver nada. No podemos seguir siendo como el pueblo de Israel, que a falta de su fe, a pesar de ver milagros y prodigios, se disiparon. Tenemos que ser como la iglesia de Hechos, unánimes. Puede que no te lleves bien con el otro, pero el Señor nos manda a amarnos unos a otros. Y eso requiere morir a ti. Hay gente que probablemente no te va a gustar saludar, pero pon en tu cabeza esto: Señor, porque yo te amo, voy a hacerlo. Porque el Señor, yo creo que cuando Jesús estaba por ir a la cruz, no dijo así como, oh, la Gaby a mí me cae mal, yo sé que va a pecar, entonces yo no voy a hacer este acto de sacrificio porque ella me va a fallar. Dios siempre sabe que vamos a fallar. Y hay que amigarse no con el pecado, pero amigarse sí con que no somos perfectos. Y si hay algo que resonó en ti, si tú de verdad necesitas botar estructuras y quebrar, en un acto de fe, sin vergüenza, declaramos en esta hora que la vergüenza y el temor se van en el nombre de Jesús. Pases hasta este lugar. Si hay una necesidad en tu corazón de botar lo que conocías para comenzar a recibir lo que Dios quiere, te invito a que puedas pasar adelante. Sin vergüenza, sin temor. Que puedas reconocer tu necesidad. El Señor está con los brazos abiertos ahora, esperando que tomes la decisión de pararte de tu silla, que la frialdad no sea motivo. Si hay algo que quebrar, pasa adelante. Lo que hablábamos, el Señor te quiere ministrar. En toda batalla espiritual tiene que
que haber adoración. Así que si no pasaste adelante, comienza a exaltar el nombre del Señor. Siempre sabré que tú eres. Espíritu Santo, en esta hora, quiébranos el programa, quiébranos el esquema, quiebra todo lo que hemos conocido. Que tu paz comience a inundar y a llenar cada corazón. Señor, tú haces todas las cosas nuevas. Te pedimos que comiences a restaurar cada corazón, cada herida. Señor, que cada desierto que esté viviendo cada uno de los chicos sea un desierto con propósito. Comienza a encender la llama del fuego de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, declaramos tu victoria en esta noche. Amén.